Muy buenos días, ingeniero Pedro Negrete. Mi nombre es Juan Alfredo Hidalgo Madrid, de la carrera Ingeniería en Sistemas Automotrices del primer grado Grupo C. A continuación, le haré una explicación breve sobre mi prototipo tridimensional en el que marqué los puntos A, B, C y D, G y E. Bueno, le haré lectura del problema que dice: determinar la fuerza en cada miembro de la armadura y establezca si los miembros están en tensión o en compresión. Aquí yo establecí mis pesos, que es 500 gramos para el peso 1, 700 gramos para el peso 2. Hice un pequeño dibujo en la hoja sobre mi figura, donde marqué sus medidas: 5 pulgadas de aquí para allá, 5 pulgadas, 5 pulgadas y 5 pulgadas de altura. Aquí lo establecí. Peso 1 aquí es negativo, igual peso 2 es negativo porque es una fuerza que va para abajo. Y los grados son 45 grados y 90. Aquí salieron que son 45 grados porque de altura son 5 pulgadas y de ancho son 5 pulgadas. Ok. Primero que nada, si el fuerzas en Y 0, fuerzas en X 0, AX es igual a 0. Aquí es una ecuación donde puse AY más DY menos, aquí hice la sumatoria de fuerzas de P1 y P2, me dio menos 11.772 newtons igual a 0. ¿Okay? Aquí hice el momento. El momento, primero que nada, multipliqué la primera fuerza por las 5 pulgadas que hay de A a B, que es menos 4.905 por 5, luego menos una fuerza negativa 6.867 por 10, que son la medida de A a C, más de Y, que son 15 pulgadas, que es la medida de A a D. Ok, el resultado me da DY es igual a 93.195 entre 15, que es la medida de A a D. Esto me da un igual a 6.213 newtons. Ahora, para sacar a Y, lo que realicé fue despejar esta ecuación. De Y pasó restando, 11.772 newtons pasaron sumando, y AY me dio como resultado 5.559, ya que aquí sustituí DY, que es el valor de 6.213 newtons, se lo resté a 11.772 newtons y este es el resultado. Ahora vamos con el nodo D, que igualmente fuerzas en X igual a 0, fuerzas en Y igual a 0, y empecé a hacer mis ecuaciones, que es menos FDC, que es un pequeño diagrama, es negativo, menos FDE, igualmente negativo, por el coseno de 45 grados, que es igual a 0. Ahora empezamos a hacer otra ecuación: FDE, seno de 45 más 6.213 newtons igual a 0, que es el valor de DY. Ahora aquí, despejando, vamos a encontrar que F de E es igual a menos 6.213 newtons entre seno de 45 grados, nos da un igual a menos 8.78 en compresión. Y el FDC es igual a 6.20 newtons, lo contrario en tensión. El FDC lo encontré porque sustituí valores en esta ecuación gracias al resultado, y esto me dio en FDC. Ahora en el nodo E encontramos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria en fuerzas en Y. Mis ecuaciones: en primer lugar encuentro FEG más FED, coseno de 45 grados igual a 0, menos FEG menos
FED, que aquí ya está sustituido, 8.78 newtons, coseno de 45 grados igual a 0, como resultado del despeje, dejando FG para sacar, me da el resultado de menos 6.20 newtons en compresión. ¿Ok? Ahora, menos FEC menos FED, seno de 45 grados igual a 0. Ahora, despejando la fórmula, encontramos que FEC es igual a 6.20 newtons en tensión, que sería lo contrario a compresión. Igualmente aquí tengo un pequeño diagrama. Nos pasamos a lo que es el nodo C, que encontramos un diagrama igualmente. El 45, las fuerzas, sus equivalentes, y total de fuerzas en X, total de fuerzas en Y, y las ecuaciones, que son FCB más el valor ya sustituido, 6.20 newtons, menos FCG, coseno de 45 grados, igualmente ya sustituyendo la fórmula de F en Y, encontramos negativo 6.867 newtons más 6.20 newtons más FCG, seno de 45 grados, igual a 0. Sustituyendo y despejando valores, encontramos que el resultado de FCG de esta es 0.943 newtons en tensión y FCB es igual a 5.533 en tensión. Continuamos con el nodo B, igual otro pequeño diagrama. Encontramos las fuerzas de B, BG, BA, BC y el peso. Sumatorio de fuerzas en X, sumatorio de fuerzas en Y. FBC es igual a FBA, una primera ecuación. Y sustituyendo valores, encontramos que FBA es igual a 5.533 en tensión y FPG negativo, por la fuerza negativa que lleva, es igual a menos 4.905 newtons y FBG es igual a 4.905 en tensión. Ahora nos pasamos a nodo A, que encontramos como el último. Igualmente aquí tengo un pequeño diagrama, un plano cartesiano representando cada una de las partes de mi figura tridimensional. Encontramos FBG, FAB y AX y A. AY es igual a 3.924. Ok, sumatorio de fuerzas en X igual a 0. La primera ecuación, FAB más FAG, coseno de 45 grados. Sustituyendo, vamos encontrando 5.533 newtons más fuerza AG, coseno de 45 grados es igual a 0. Encontramos igualmente despejando, FAG es igual a menos 5.533 coseno de 45, me da el resultado de FAG negativo 7.824 newtons en compresión. Gracias por su atención.